Hoy, como introducción al estudio bíblico, me gustaría recordar con mucho cariño, con mucho aprecio, a los pioneros de la Iglesia de Dios en Resistencia. Me refiero al pastor Atanasio Robev y Olga Petrov, su esposa, que hace muchos años ellos vivían en Saespeña, pero el Señor los llamó a venir a Resistencia para comenzar la obra de la Iglesia de Dios. Ellos al principio abrieron la obra en distintos lugares, creo que en la calle Lisandro Latorre, y después finalmente compraron una casa en la calle Obligado 653, esa fue su casa, pero ahí comenzó la iglesia y allí permanece hasta el día de hoy. Ellos ya están con el Señor, pero han dejado un legado inolvidable. Ellos han comenzado la obra del Señor en el año 1959. Y la verdad que fue asombroso el crecimiento que tuvo la Iglesia de Dios a partir de la Iglesia de Dios de Obligado 653. No solamente la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer, sino que también comenzaron a extenderse a los distintos barrios. Y así prácticamente en cada barrio de Resistencia, y no solamente en Resistencia, sino otras ciudades, incluso otras provincias, la Iglesia de Dios comenzó a avanzar por la iniciativa de estos siervos de Dios. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de conocerlos personalmente. Y no solo conocerlos, sino ser bastante amigos y conocer de cerca su estilo de trabajo, su metodología, cómo hizo este hombre para que la iglesia creciera tanto. Era una iglesia de continuo crecimiento, era una iglesia que crecía continuamente. Uno podría pensar, porque los métodos que se usan hoy para el crecimiento de la iglesia son bastante diferentes. Son, por ejemplo, tener células evangelísticas, lo cual está muy bueno. Pero ellos no tenían células evangelísticas. Otro sistema que acostumbran las iglesias actuales es hacer campañas evangelísticas, traer algún cantante reconocido. Pero ellos habitualmente no hacían campañas evangelísticas. Entonces, ¿dónde estaba el secreto? Que la iglesia crecía, crecía y crecía. Bueno, don Atanasio le enseñaba a cada uno de sus miembros que practiquen evangelismo personal. Él tenía una particularidad. A los morochos le decía gringo. Y si había algún gringo le decía negro. Era muy jocoso, muy jovial, muy amigable. Yo recuerdo que se ponía a tomar mate y los jóvenes le rodeaban y él se sentaba y compartía. Había ocasiones donde él le cocinaba y toda la muchachada estaba en la cocina comiendo con él. Era realmente muy atractivo. Así que quien lo conoció se dará cuenta que es todo verdad lo que yo estoy diciendo. Yo podría usar toda la noche para hablar del pastor Atanasio Robev y de Olga, la querida abuela Olga, como le decíamos. Cuando él partió, la abuela Olga quedó ahí, nosotros vivíamos ahí, y siempre iba Nidia a conversar con la abuela Olga, o ella venía a casa, y era una amistad tan hermosa que no podemos olvidar. Así que la Iglesia de Dios se fue extendiendo a cada barrio. Al principio era un anexo en cada barrio, pero después muy pronto se convertían en iglesia y cada iglesia tenía su pastor. Así que nosotros somos una iglesia hija de la Iglesia de Dios de la calle Obligado 653. Al principio fuimos un anexo, después una iglesia, y el Señor después nos concedió un privilegio de ser
una cabecera de distrito. Nosotros también somos una iglesia central del distrito que nos compete. La iglesia de Dios es una mega iglesia, porque hoy por hoy decir mega iglesia es tener una multitud en un solo lugar. Pero la iglesia de Dios tiene muchísimos miembros, pero en vez de congregarla en un solo lugar, se extiende a cada barrio para la comodidad de la gente. Así que prácticamente está en todos los barrios. Pero cuando nos juntamos somos una multitud. Tenemos un sistema diferente de trabajo. Con eso yo no quiero decir que sea malo congregarse en un solo lugar, es bueno, pero nuestro sistema es extendernos y abrir nuevas obras. Estamos en el mundo entero prácticamente, en alrededor de la Iglesia de Dios, en alrededor de 190 países en el mundo, en lugares insólitos, donde uno menos espera. Tuvimos el privilegio de estar en la Iglesia de Dios en Jerusalén, por ejemplo. Y ahí podés ver el logo de la Iglesia de Dios, y el pastor era tan amable que nos recibió a toda la delegación, pasamos un momento muy grato. También en Belén está la Iglesia de Dios. Bueno, está en casi todo el mundo, 190 o quizás más países. Somos la iglesia evangélica pentecostal más antigua que se conoce. Tal vez alguno piensa que la Iglesia de Dios se inició acá en Resistencia, no. Acá se inició a través del pastor Robef, pero en el mundo la Iglesia de Dios comenzó en el año 1886, en Cleveland, Tennessee. Y fueron 8 personas las que comenzaron. Y en este momento estamos superando los 7 millones de miembros de la Iglesia de Dios. Así que es una tremenda organización y que uno generalmente no sabe valorar, no lo sabe reconocer, pero alguna vez tenemos también que ver dónde estamos parados. No es para llenarnos de vanidad, ni orgullo, ni nada, pero sí reconocer lo que somos. Pero quiero retomar el tema inicial para destacar el sistema de crecimiento de la Iglesia de Dios del pastor Atanasio Robef. Él le enseñaba a cada miembro de su iglesia. Tenés que hablarle a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tenés que hablarle de Jesús y tenés que traerlo a los cultos. Así que la gente hacía eso. Y cada culto venía gente nueva, y generalmente él hacía un llamado a aceptar a Cristo al final de todos los cultos. Y la gente recibía a Cristo y la iglesia crecía y crecía y crecía. Fue una de las iglesias más numerosas en esa época. Después menguó la asistencia porque en todos los barrios se abrieron filiales y entonces la gente, en vez de ir en esa época a la única central que había, que era esa, entonces la gente se distribuyó en toda la ciudad. Entonces el secreto del pionero de la Iglesia de Dios en Resistencia, y casi te puedo decir que es el tenor general de la Iglesia de Dios en el mundo, es el evangelismo personal. Hay iglesias de Dios que tienen células, que son celulares, hay otras que son iglesias con células. Yo lo intenté sinceramente muchas veces, pero aparentemente en este lugar el Señor tiene otro método. Porque cuando yo le empecé a desafiar a los hermanos, a traer invitados, la verdad que me sorprendió. En estos días pasados, 3 personas aceptaron a Cristo en su corazón, traídas por los hermanos, y hoy estaban en el campamento juvenil, esos jóvenes, estaban allí firmes. Así que, hermano, qué lindo sería que para antes de fin de año tengas sentado a tu lado a un familiar, a un amigo, a un hijo, a un vecino, a alguien que vos amás mucho. ¿Es posible? Sí, es posible. Porque yo te estoy hablando de una experiencia no imaginaria, sino real. Así empezó la Iglesia de Dios de la calle Obligado 653. Era un grupito en el living de la familia Robef. Era un grupito de poquitas personas. Y después él le enseñó el secreto del crecimiento, es que cada uno
traiga a otro al conocimiento de Cristo. Por eso yo insisto bastante en este tema del evangelismo personal. Hoy estudiaremos las ventajas del ministerio o del evangelismo personal. ¿Tiene ventajas? Sí, muchas. En primer lugar, nosotros podemos y debemos hacer este trabajo. Debemos dar nuestro testimonio personal a otras personas. El testimonio es lo que pasó conmigo, lo que hizo Jesús en mi vida. Obviamente, si yo solamente tengo la teoría, yo no puedo decir, me enteré que el hermano fulano tuvo una linda experiencia con Jesús, me enteré que otro tuvo una linda experiencia. No, yo no puedo hablar de experiencias ajenas. Pero si vos en tu vida tuviste una experiencia con Jesús, si vos sentiste la gracia de Jesús, si sentiste el amor perdonador de Jesús, ¿cómo silenciar eso? ¿Cómo callar? Entonces, para uno contar el testimonio, uno lo tiene que haber vivido. Eso nos presenta las Escrituras. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Es probable que alguien esté diciendo, pero pastor, ellos lo vieron cara a cara a Jesús, lo palparon, lo tocaron, comieron con Él, anduvieron con Él, durmieron al lado de Él. Es verdad, pero cuando uno nace de nuevo, cuando uno le busca en oración, la presencia espiritual de Jesús es palpable. No podemos tocarle porque Él está con nosotros espiritualmente. Pero si nosotros nunca hemos tenido una experiencia íntima con Jesús, no podemos ser testigos de Él. Por eso es bueno buscarle, que Él realmente viva en nosotros. Y te puedo asegurar que es algo maravilloso poder percibir su presencia, su amor, su comprensión, su compañerismo. En el pasaje hay cosas que se destacan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado referente al verbo de vida. Damos testimonio, nosotros les anunciamos. Así que yo te quiero animar, si tuviste una experiencia con Jesús, contásela a otras personas y decirle: Jesús es real, Jesús te ama, Jesús puede responder a tus necesidades. 2, el evangelismo podemos realizar en todas partes, en el momento menos esperado, a la persona que ni siquiera imaginamos. Podemos hacerlo en un parque, en un estadio, a través de la radio, la televisión e internet. En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos cómo los que fueron esparcidos iban ganando a muchas personas para el Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 4 y 5 leemos: mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Al principio ellos estaban en Jerusalén. Jesús les había dicho que salieran, pero ellos estaban muy cómodos hasta que el Señor permitió una persecución después de la muerte de Esteban, el primer mártir. Una persecución y se dispersaron por todas partes huyendo de la persecución. Pero no perdían tiempo. Dice que mientras iban, ellos estaban anunciando en todas partes, anunciando el Evangelio. Nosotros no debiéramos esperar una persecución, sino más bien una motivación para salir a anunciar. Pero parece que el ser humano necesita que se le mueva el piso para cumplir lo que Dios quiere. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Pero si viene algo que realmente nos sacuda,
yo creo que si nosotros somos seguidores de Cristo, vamos a salir y vamos a hablarle a toda persona del Señor, del Jesucristo. Pero no esperemos que ocurra una cosa dramática. Aprovechemos ahora que lo podemos hacer. 3. El evangelismo personal lo podemos realizar a cualquier hora, en cualquier momento, mientras cenamos con alguien, cuando viajamos, en el trabajo, en el de noche, de día. Podemos compartir de Jesús en cualquier momento. Dios tiene preparada a una persona para que le hable y tiene preparado un discípulo para que le motive a conocer a Jesús. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, o que insistas, quiere decir, a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. Redarguye, una palabrita que no usamos casi, acusa, confronta, quiere decir, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí tenemos, a tiempo y fuera de tiempo, en el lugar que menos esperás, vas a tener la oportunidad. Ahora el tema es, ¿sabemos aprovechar? Ese es el tema, porque gente que está dispuesta a recibir a Cristo hay por todas partes. Así también hay gente que lo van a rechazar, pero nuestra tarea es ser testigos de nuestro amado Señor Jesús. 4. El evangelismo alcanza a toda clase de personas, a toda clase, a todos los estratos sociales. Debemos compartirle a los que nos rodean. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 7 y luego el 9 y el 10 leemos: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 9, la samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ahí tenemos a una mujer que realmente vivía una vida muy libertina. Sabemos la historia, que Él le dijo que había tenido varios maridos y el que ahora tenía tampoco era el suyo. No sé, habrá sido un marido de otra mujer seguramente, pero sin embargo, Jesús no la discrimina, le ofrece el agua de vida. Y ella, cuando tiene ese encuentro con Jesús, se va corriendo a los samaritanos y le dice: vengan a ver a alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. Y vienen los samaritanos y tienen un encuentro con Jesús y le dice a la mujer: ahora ya no conocemos solamente por tu dicho, por tu testimonio. Ahora nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Y le piden a Jesús que se quede ahí un par de días y Él se queda. Mirá lo que significa tener un encuentro con Jesús. El que nunca tuvo un encuentro con Jesús, lo más probable es que no hable de Jesús. Pero si vos tuviste un encuentro, aunque sea hace muchos años, decirle: Señor, yo quiero volver a recordar ese encuentro. Yo quiero volver a tener un encuentro contigo. Yo quiero otra vez tener una íntima comunión contigo, que me impulse a hablarle a otros de ti. Y seguramente alguno está pensando: ¿y mis problemas, pastor? ¿Y mis problemas? El Señor se encarga de tus problemas mientras vos te encargas de dar testimonio del Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Así que, hermanos, somos llamados a dar testimonio de Jesús. 5. El evangelismo personal es práctico, ya que el mensaje se transmite directo de persona a persona. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 39, dice: el día siguiente Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo:
¿Qué buscan? Ellos le dijeron Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las 4 de la tarde. Una experiencia. Juan el Bautista le habló con tal entusiasmo a sus discípulos y ellos cuando lo vieron a Jesús lo siguieron, lo invitaron o le pidieron que estuviera con ellos. Jesús se fue y tuvieron su gran encuentro. 6. El evangelismo personal suple la necesidad de los que evangelizamos. Los que evangelizamos siempre tienen sus preguntas, tienen sus intrigas, y al hacerlo nosotros podemos ir contestando las cosas que a ellos le intriga, que les llama la atención. Un ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 34 al 35. Dice, el eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús, es decir, del Evangelio. Ahí tenemos. Felipe le explica porque el eunuco no entendía. Hay gente que lee la Biblia pero no la entiende y está esperando que vos se la explique y que a partir de esa escritura le presentes al glorioso Señor Jesucristo para que la persona también la conozca. 7. El evangelismo tiene el respaldo del Señor. Tiene el respaldo del Señor. Él nos dejó el ejemplo y nos envía a evangelizar. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Dice así, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaba echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Qué hermosura, hermanos. Tal vez no seas pescador, pero tal vez te guste pescar, o tal vez te guste comer pescado. Bueno, él le dijo esto porque ellos eran pescadores, y le dijo, a partir de ahora les voy a enseñar a pescar hombres. Y el que sabe pescar, sabe que tiene que usar cierta carnada, y no es la misma para cualquier pez. Si vos querés pescar cierto tipo de pez, tenés cierta carnada y cierto anzuelo. Tenés para otros peces otro tipo de carnada. ¿Qué quiero decirte? La estrategia no es la misma para todas las personas. Hay peces, entre comillas, que si vos le hablas directo de la Biblia, a lo mejor no es la carnada apropiada. Pero le empezás a hablar de su situación anímica, te veo triste, te veo como desanimado, y le tocas el punto. Y la persona, ¿cómo no voy a estar desanimado con la crisis que hay, con esto y que el otro? Y vos entrás en esa conversación, y cuando te das cuenta, le presentás la solución. ¿Cuál es la solución? Jesucristo, el Señor. Entonces, para cada situación es una estrategia diferente. ¿Quién te enseña? El Espíritu Santo. Si uno dice, Señor, dame sabiduría, cómo tengo que llegar a cada persona, el Señor te enseña si estás dispuesto. Ahora, si uno no tiene un corazón dispuesto, seguramente que te va a pasar este mes, te va a pasar el otro mes, te va a pasar el año, te va a pasar todos los años, te va a pasar la vida. Y cuando tengas que presentarte ante el Señor, si seguís a Jesús vas a ser salvo, pero como por fuego, con las manos vacías. Pero qué hermoso sería cuando nos presentemos ante Él, decir, Señor, esto he ganado para ti, esto he ganado para ti, esto he ganado para ti. Y el Señor te dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el tribunal de Cristo hay galardones, hay recompensa. Y en esta vida, en vez de estar pensando todo el día en tu problema, que a decir verdad no lo podés resolver ni con dinero a muchos de tus problemas,
Pero si vos te pones a anunciar a Jesucristo, Dios te resuelve los problemas que para vos son difíciles o imposibles de resolver. Tu mente se va a liberar del problema, el Señor se va a hacer cargo y vos vas a andar con gozo hablando de Jesús. Quiero concluir. En una reunión familiar hace algún tiempo, estábamos así en familia y justo se sentó una señora al lado mío. Todos estábamos cenando y bien prontito me di cuenta que esta señora no había nacido de nuevo. Entonces era mi oportunidad de evangelizarla, de hablarle del plan de salvación. Y ella me contaba, pero yo asistí a las campañas de Carlos Anacondia. Se había ido una vez, se había ido otra vez, y cada que viene yo estoy presente. Y yo le dije, bueno, eso está muy bien, pero yo no veo que hayas decidido seguir a Cristo. El hecho de visitar una campaña no hace la diferencia, pero nunca lo invitaste a Jesús. Y ella me miró casi sorprendida. ¿Y cómo sabe de eso? Se nota, le digo. Una persona que tiene a Cristo es diferente. Su vida cambia, su mente cambia, sus palabras cambian, todo cambia. Y la señora quedó pensativa. Hasta hoy te confieso que ella todavía no nació de nuevo. Ella no rechaza el Evangelio, es simpatizante, pero nadie entrará al cielo con ser simpatizante de Jesús. Nosotros tenemos que ser nacidos de nuevo, recibir a Cristo, seguir a Cristo. Pero yo cumplí mi tarea. Cuando ella estuvo a mi lado, en medio de toda la comida, todos hablaban de distintos temas, pero yo estaba a mi lado, la persona a quien yo estaba sembrando la semilla del Evangelio. ¿Se convertirá? No lo sé. Oro a Dios que así suceda. Pero yo cumplí mi tarea de sembrarle la semilla del Evangelio en su corazón. Te pregunto, si el Señor pusiera a tu lado a alguien que te das cuenta que todavía no tiene la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la vida eterna, ¿qué harías? ¿Seguirías la corriente de la conversación? Esa persona te va a decir la inflación, el dólar, el gobierno, la corrupción, que esto y que el otro. Y si vos no prestás atención, te vas a enganchar en su tema de conversación. Pero vos decís, espera, yo te voy a hablar de algo mejor que todos estos temas que me estás planteando. Yo te voy a hablar de algo que te va a dar ánimo, te va a dar esperanza, te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar entusiasmo. Y ahí nomás le empezás a hablar de Jesús. Puede ser en una mesa, en una celebración, puede ser mientras viajas en colectivo, en auto, en cualquier momento. Dios está buscando testigos. ¿Querés que ocupemos la estrategia del pastor Atanasio Robé? Bueno, él enseñó esa estrategia. No era de él en realidad, era la estrategia de la Biblia, de que cada verdadero cristiano hable de Jesús, que haga evangelismo personal. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús te dice y me dice.